Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que empezamos a ver el día de ayer acerca de los recursos naturales. Estuvimos viendo parte de estos recursos naturales que tenemos en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Decíamos que estos son los que se pueden renovar. De igual manera, por ejemplo, si nosotros los utilizamos, tenemos o este recurso se puede volver a realizar como venía desde un principio, por ejemplo, lo que son los árboles, ¿verdad? Los que se utilizan para lo que es los libros, páginas de papel y todo eso donde se utilizan, por ejemplo, las hojas, el tronco y se utiliza para muchas actividades o materiales, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver eso el día de ayer y por ejemplo en este árbol se puede volver a lo que era antes sembrando lo que es otro árbol, entonces se puede volver a reutilizar o renovar, ¿verdad? Entonces esos son los recursos más que todo renovables, los que se pueden volver a realizar. Entonces el día de ahora vamos a ver lo que son los recursos naturales no renovables que también tienen que ver con lo que es nuestro entorno y lo que podemos encontrar o explotar de nuestro medio ambiente. Sabemos que estos recursos no se pueden volver a su estado inicial, ¿verdad? O no se pueden renovar. Es decir, no va a volver a ser lo mismo este tipo de material o ese tipo de medio ambiente cuando ya se utilice por nosotros los seres humanos o por los animales o para, digamos, algunas actividades, ¿verdad? Entonces, más que todo, a eso se quiere decir lo que son los recursos no renovables, ya que estos recursos también son aquellos que aprovechan por el ser humano, o sea, son aprovechados por el ser humano y que no pueden también producirse o regenerarse. En todo caso, pues a un ritmo también que haga sostenible lo que es una tasa de consumo. Es decir, tarda mucho tiempo, si es que algunos se puedan regenerar, tarda mucho tiempo para volver a ser lo que eran o volver a obtener lo que se obtuvo en un principio de ese recurso. También se corre el riesgo, si es el caso, pues de escasearse. Por ejemplo, si nosotros lo utilizamos muy a menudo o este pues se tenga quizás a la mano, pero se acaba, entonces puede ser que si mucho se utilice o mucho se explote ya no va a volver a existir, ya sea también por esta desaparición o la degradación que se tenga. Existen también cantidades fijas y bien concretadas naturalmente con lo que es el ritmo tremendamente lento que tienen estas capacidades o estos recursos de volver a regenerarse. Es decir, eh, muchas veces una generación, por ejemplo, si yo lo ocupo este recurso, puede ser que yo ya no lo vea en mi generación, digamos que ya pasó. Entonces ya ese recurso ya no va a existir para mí, ¿verdad? Pero en un momento puede llegar a existir, si no es que se extingue. Los recursos naturales no renovables, por desgracia, más que todo, son de los más codiciados y los más útiles en la sociedad industrial. ¿Por qué se le dice de por desgracia? Porque estos recursos, pues, todos son necesarios, pero lastimosamente esos, como tardan tanto en volver a regenerarse, costará en lo que es volver a su estado inicial, ¿verdad? Entonces por eso están quizás codiciados porque casi no se puede lograr obtener de inmediato. Algunos pues como la industria, por ejemplo, que es especialmente en ellos que traducen la obtención de energía. De igual manera pues si la humanidad está constante en búsqueda también de nuevas reservas o de vías alternas de obtención, cuando no de reemplazarlo, que además no conlleva el riesgo ecológico que este tipo de recursos suele implicar. Es decir, muchas veces, por ejemplo, en la gasolina se trata de buscar otras alternativas, pero siempre explotando algún recurso. Siempre tiene lo que es esa constante búsqueda por buscar nuevas formas de reserva, ¿verdad? Por ejemplo, han inventado muchas cosas como, por ejemplo, automóviles. He escuchado que han
que hace mucho se inventó lo que era la gasolina en base bueno, no gasolina, sino que autos que más que todo funcionen con la electricidad. Ya viene el enfoque de lo que es el agua, entonces ya es otro recurso que se está explotando, ¿verdad? Algunos recursos, bueno, más que todo unos ejemplos de recursos que no son renovables son, por ejemplo, los hidrocarburos, que son formados a partir de la materia de la orgánica, de la prehistórica, sostenida durante miles de millones de años. Esta fue intensa en condiciones de presión, temperatura y ausencia de oxígeno. Los hidrocarburos se forman también en el interior de la corteza terrestre y pueden ser hoy en día extraídos por la humanidad. Generalmente poseen lo que es más que todo, un altísimo valor energético y sirve del consumo para obtener gran variedad de materiales químicos diferentes. Por ejemplo, el petróleo, el carbón y el gas natural, que son principalmente lo que todos pues buscan, ¿verdad? El petróleo, que es tan importante y que ahora pues si se pasa a lo que es o se fabrica, en este caso lo que es la gasolina, entonces por eso es tan importante. También se tiene lo que son los minerales terrestres. La Tierra, pues más que todo, está formada por una cantidad de elementos químicos, formando así parte de diversos tipos de minerales. Algunos son abundantes, otros pues son los que menos se utilizan, o algunos también son bastante escasos. De modo que estos sean pues más que todo estos minerales que se forman en sí, donde por ejemplo los que son de una actividad geológica y su extracción y transformación forma apenas una minúscula fracción de este tiempo, por lo que bien puede ser considerado como uno de los recursos naturales más importantes quizás para algunas sociedades y que no son renovables, por ejemplo el oro, la plata, los diamantes y también el uranio, que son recursos que muchos excavan y buscan para poder obtenerlos. También lo que son las aguas subterráneas. Siempre se trata de, más que todo, que se trate de lo que es acuífero, lo codificaciones y sin recargas, pues los depósitos de aguas subterráneas son limitadas. Estas son encapsuladas debido a las condiciones geológicas que tienen, que son puntuales, y por lo tanto pues son aislados en diversas fuentes de contaminación y representan yacimientos de agua muy puras que se han dado también un número fijo, y también esas podrían acabarse, ¿verdad? De tanto poder buscarlas o utilizarlas. También existen lo que son los recursos inagotables, donde son aquellos recursos más que todo donde y además pues estos recursos son más que todo naturales, y cuya cantidad pues es tal que las actividades de aprovechamiento humano no pueden agotarse, dado que el abrumante o abundante de estos no se les conoce también como recursos superabundantes, o poseen ritmos de creación muy superiores al consumo. Entonces eso sí se puede encontrar lo que es en nuestro medio ambiente y podemos obtenerlo, digamos, lo utilizamos y ya se regenera, ya se obtiene más. Entonces es casi imposible que este recurso pues deje de existir, perdón, pero también cabe la posibilidad. Los recursos inagotables son también puntuales, sin embargo, generalmente están vinculados a la química fundamental del universo, o bien también de fenómenos físicos que se perpetúan en lo que es el tiempo, independientemente de su utilización o no por parte de lo que es las industrias humanas. De este modo es posible también consumir sin temor a que éstas se acaben o también se degraden. Obviamente que cuando catalogamos a estos recursos no inagotables, lo hacemos por consideración perspectiva de la humanidad, ¿verdad?
De modo que, por ejemplo, la energía solar, que es virtualmente es inagotable para nosotros hoy en día, pero si bien sabemos, dentro de 1.000 millones de años, el Sol puede ser que este culminará su ciclo de vida y emitirá lo que es mucha menos energía, eh, y un proceso también totalmente natural, como por cualquier estrella, ¿verdad? Entonces, puede ser que esta deje de un momento de existir, pero por lo menos nosotros ahorita sabemos que no, ¿verdad? También existe lo que son, por ejemplo, como les mencionaba, la energía solar, que es un recurso inagotable. Por ejemplo, la humanidad, que la energía del sol es infinita ahorita, y a diario el sol pues bombardea nuestro planeta con el calor y diversos tipos de radiaciones electromagnéticas que el ser humano apenas pues comienza a aprovechar industrialmente a través de la utilización de paneles solares y otros mecanismos que se tengan de transformaciones de energía lumínica en la electricidad. Entonces se ocupa poco, ¿verdad? En algunas situaciones, quizás no tantas, por muchas industrias quizás ocupan otros tipos de recursos para poder tener lo que es la energía. Por ejemplo, lo que es el agua, ¿verdad? Quizás la utilizan más que lo que es el sol. Luego tiene lo que es la energía de mareomotriz y también undimotriz. Estas son dos formas de obtención de energía eléctrica. A partir de lo que son los movimientos propios de estas, pues la naturaleza del mar, por ejemplo, las mareas y las olas, en ambos casos se emplea lo que es la fuerza del líquido, movilizar también las turbinas, sin que ellos también entorpezcan en absoluto un ciclo normal de los océanos, y que se repite y se repite hacia siempre, ¿verdad? Siempre va a haber lo que son olas. Lo que es también el hidrógeno, que es una de las esperanzas energéticas de la humanidad, que resiste en la fusión nuclear. Es un proceso químico en el que más que todo se fusiona lo que son dos núcleos atómicos de hidrógeno para formar átomos densos, liberando así lo que es en el proceso una inmensa cantidad de energía. Este proceso ya está expuesto a lo que es. Y estos recursos además, pues, por ejemplo, en este caso, que son y forman lo que es el hidrógeno, formados por átomos más densos que liberan este proceso de inmensas cantidades de energía. Este proceso pues ya puesto en lo que es marcha en las temibles bombas o también en las bombas de hidrógeno, pero aún no logran también domesticarlo para su utilización pacífica. La esperanza están puestas en ello, en lo que el hidrógeno es el material más abundante del universo y es más fácil de obtención que otros elementos químicos conocidos. Estos recursos inagotables también no deben confundirse con lo que son los recursos renovables. Los primeros son básicamente ilimitados, ajenos a complejas industrias y humanas, ¿verdad? Por ejemplo, el sol sí se puede utilizar, pero no es algo que la industria lo esté fabricando o lo esté utilizando de su medio, es decir, no lo va a traer un pedacito de sol, ¿verdad? No, sino que solamente estoy utilizando sus propiedades. Por el contrario, también los recursos renovables sufren lo que es el impacto de su utilización en la industria. Sin embargo, siempre y cuando nuestros criterios pues, de empleo sean racionales. Sus cantidades o calidad también se renueva a ritmo de tal que no corre riesgo real de agotamiento. Por ejemplo, la biomasa, que es una material orgánica vegetal que puede emplearse para obtener biocombustible mediante ciclos de siembra y también de cosecha, que resultan también sostenibles a lo que es más que todo este recurso, pero siempre que sea este consumo de ciertos parámetros, ¿verdad? Si lo hacemos de manera desmedida, no nos alcanzará el tiempo de sembrarlo y cosechar para reponer lo que son los stocks de los biocombustibles.
Los recursos también renovables y los no renovables que pueden también reponerse a un ritmo equilibrado con el consumo, es decir, que corren riesgo constante a recabarse estos recursos no renovables, como se los mencionaba, o de degradarse y dejar también de ser útiles al ser humano. Esto además suele ser o suele implicar lo que es un enorme costo medioambiental y que su extracción también o aprovechamiento traiga consigo cambios profundos de la naturaleza. Un claro ejemplo de este tipo de recursos son los combustibles fósiles, que son forzados debajo tierra durante millones de años y fruto de dinámicas también de extinción masiva, que dejan materia orgánica sepultada en sí, sometida a procesos químicos intensos, convirtiéndolos así en petróleo, carbono y también gas de hidrocarburo. Existe también más que todo una diferencia entre lo que es estos recursos naturales renovables y también los no renovables. Por ejemplo, estos que no, más que todo estos recursos que son renovables y no renovables, que pasan a lo que es la actuación de estos dos, pues se genera de que uno se puede regenerar más rápido y otro no. Ambos tipos de recursos son utilizados generalmente en la producción de diferentes tipos de energía, que presentan cada uno de estos ventajas y desventajas de ciertas particularidades que estas tienen. Por ejemplo, en la definición de los recursos renovables tenemos que son los recursos naturales que pueden renovarse al ritmo de este consumo, encontrándose así una cantidad potencial de lo que es ilimitada. Y los recursos no renovables, que son recursos naturales que se pueden regenerar, que no se pueden, perdón, regenerar al mismo ritmo con el consumo de esta, pues agotándose a un tiempo más lento. Luego se tiene lo que son sus características. Por ejemplo, los recursos naturales renovables son de rápida regeneración, es posible que se encuentre gran cantidad, es fácil de explotar y de procesar. Y en los recursos naturales no renovables, estos se regeneran lentamente, su cantidad es limitada. Todos estos recursos son también, se encuentran en lo que es nuestro planeta. Las ventajas de los recursos renovables, que son también amigables con el medio ambiente, requieren una mínima intervención humana y pueden llegar a ser ilimitados. Y los recursos naturales no renovables pues generan también lo que es mucha energía a un costo relativamente bajo. En caso necesario son de fácil extracción y manufactura. Se encuentran también en lo que es una buena cantidad de estos. Y las desventajas de los recursos renovables, que es el costo de inversión, que es inicial y este es elevado. Este pues puede ser imprescindible, tiene una generación de energía que es limitada con la tecnología actual. Y en los recursos naturales no renovables causan lo que es un impacto negativo al ambiente. En caso de agotarse es imposible regenerarlo. También están disponibles en algunas regiones, pero en otras no. Y por último, también más que todo su interdependencia puede crear conflictos geoeconómicos. Por ejemplo, como les mencionaba, el oro, la plata, el petróleo puede crear estos conflictos y ya se ven. Muchas veces algunos países quieren gobernar esos países que tienen estos recursos. Por ejemplo, en Venezuela, que se da lo que es la extracción de petróleo y por ellos no se llevan con lo que es Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere gobernarlos a ellos para utilizar lo que son esos pozos petroleros. Entonces, por eso ya crean lo que es este conflicto que puede haber entre países, ¿verdad? Que es sobre la geología, es decir, nuestro medio ambiente y economía, ¿verdad? Porque el país que tenga más que todo esa extracción de lo que es su propio petróleo, ya es más que todo ya independientemente de otros, ya obtiene lo que es un bien para ellos. Y un ejemplo de esto, de lo que es los recursos naturales renovables, que es el sol,
el viento, las mareas, la energía geotérmica, el agua, la biomasa y el biocombustible o el etanol, produciendo la agropecuaria. Y también pues algunos bosques madereros, es decir, algunos bosques que son de extensiones muy grandes y se ocupan para la obtención de madera, ¿verdad? Ya para crear casas y crear muchas utilidades que hace el ser humano. En los recursos naturales no renovables tenemos los que son el carbón, el gas natural, es decir, el metano, el petróleo y sus derivados, el carbón mineral, diferentes minerales y metales y algunos depósitos también subterráneos de agua que ayudan a este medio ambiente. Y también estas pues pueden ser también recursos que al final pueda verse agotados, ¿verdad? Si se explota una cantidad o un tiempo bastante rápido. Entonces ya cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que son estos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, los recursos energéticos no renovables que son tienen ciertas desventajas que son las principales, pues que esos energéticos no son renovables y cuentan con el hecho de ser agotados. En consecuencia, que existan también una alta dependencia del uso y de ser graves también en el caso que haya escasez mundial. Además, hay prácticas como la minería excesiva que pueden afectar a grandes zonas de los hábitats y especies animales, ¿verdad? En la región, no solamente a ese elemento, sino que puede afectar a todos, hasta a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ahora ya que se está explotando tantos minerales, tantos recursos naturales que tenemos y que no son renovables, nosotros ya sentimos el cambio, por ejemplo, el cambio en nuestro medio ambiente, de nuestro ambiente ya se siente un poco más calor, ya la contaminación es más, entonces ya se está dando una degradación con lo que es nuestro planeta. Y por otro problema también que es independiente a este consumo que es generalizado y tiene ciertos estándares para poder llegar a lo que era este recurso a su estado inicial, ¿verdad? Entonces eso es un recurso no renovable. Y también los inagotables que estos pues casi que no se pueden quizás no se puede quitar del planeta o no se puede lo que es extinguirse, sino que también se puede regenerar muy fácil, ¿verdad? Pero no eso quiere decir que lo vamos a utilizar como queramos y ya no lo vamos a tener cuidado, ¿no? Siempre hay que tener cuidado porque esos recursos necesitan siempre de una inclinación, ¿verdad? O una balanza, es decir, todo tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, pero solamente obteniendo lo necesario, no de más, porque ahí ya se crean estos problemas ambientales. Estos son los recursos naturales no renovables y los inagotables. Así que nos vamos a quedar hasta acá con este tema tan importante de estos recursos. Gracias y buen día.